Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo, un suceso que sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta y con una punzada de preocupación. Hablaremos de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca, y de ese incidente que ha conmocionado a sus admiradores, o más precisamente, que ha hecho que la apariencia de sus ojos hinchados se convierta en el foco de atención global. Vamos a desglosar meticulosamente todo lo que se sabe, las especulaciones que han surgido, y las posibles implicaciones de este acontecimiento. Y antes de que se me escape, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí, como siempre, les traemos las noticias más candentes, los chismes más jugosos y, sobre todo, un análisis detallado y profundo de los acontecimientos que sacuden el universo del entretenimiento. No se queden al margen de esta apasionante conversación. Ahora, adentrándonos de lleno en el meollo del asunto, cuando mencionamos a Demet Özdemir, estamos hablando de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su innegable talento, su carisma arrollador y su deslumbrante belleza la han catapultado a la categoría de verdadero ícono. Hemos sido testigos de su brillo estelar en producciones inolvidables como la aclamada Erkenci y la emotiva Doğduğun Kaderindir, cautivando el corazón de millones de fans alrededor del planeta. Por esta razón, cualquier detalle, por mínimo que sea, relacionado con su vida personal, y aún más cuando atañe a su salud o a su apariencia física, genera un torbellino inmediato de atención y especulación. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con la reciente aparición de sus ojos visiblemente hinchados. Todo este revuelo comenzó hace apenas unos días, cuando de repente comenzaron a circular profusamente en las redes sociales y en una multitud de portales de noticias unas fotografías de Demet Özdemir. En estas imágenes, la diferencia con su apariencia habitual era innegablemente notoria. La actriz lucía una hinchazón considerable en la delicada zona de sus ojos. Esta alteración tan visible como era de esperarse, desató una ola masiva de especulaciones, inquietud y genuina preocupación entre sus fervientes seguidores y la prensa especializada. La pregunta que resonaba en todas partes era una y única: ¿qué le ha sucedido a Demet? ¿Por qué esta repentina e impactante transformación? Las teorías comenzaron a brotar como la espuma. Una de las hipótesis más extendidas y lógicas sugería la posibilidad de una reacción alérgica. Las alergias, como bien sabemos, pueden manifestarse de maneras sumamente diversas y a menudo impredecibles, y la hinchazón ocular es uno de los síntomas más comunes y visibles. Podría haber sido algo que consumió un alimento, una bebida, o incluso algún elemento con el que estuvo en contacto directo, como un perfume o una crema. O quizás el desencadenante fue algo en el ambiente como el polen, un factor ambiental que afecta a muchísimas personas. Otras voces, quizás un poco más dramáticas o alarmistas, hablaron de posibles tratamientos estéticos que no habrían salido según lo planeado. Si bien es un hecho bien conocido que muchas celebridades recurren a este tipo de procedimientos para realzar su imagen, la idea de que algo le hubiera afectado de manera tan perceptible y visible generó una considerable inquietud. La imagen de una figura pública, percibida como casi perfecta, sufriendo un revés estético siempre es un tema delicado. Por supuesto, también hubo quienes apuntaron a explicaciones más mundanas, pero igualmente preocupantes. Se barajó la posibilidad de un cansancio extremo, el resultado de largas jornadas de trabajo o de un estrés acumulado, que podría manifestarse físicamente de esta manera. Otra teoría apunta a la presencia de algún virus pasajero que estuviera afectando su organismo. La verdad es que ante la ausencia de información oficial y detallada, la imaginación humana vuela libremente y las especulaciones tienden a multiplicarse de forma exponencial, abarcando desde lo más plausible hasta lo más insólito. Lo verdaderamente interesante de este incidente es la poderosa forma en que una característica física, en este caso específico, unos ojos visiblemente hinchados, puede captar de manera tan fulminante la atención del público y desencadenar una conversación de proporciones masivas. Para una gran parte de sus seguidores, esta hinchazón se interpreta como una señal inequívoca de que Demet no se encuentra bien, que está atravesando por algún tipo de problema o malestar. Para otros, sin embargo, es simplemente una manifestación palpable de su humanidad, un recordatorio de que, al igual que el resto de nosotros, puede tener días complicados o enfrentar situaciones que inevitablemente afecten su apariencia física. Y es precisamente en esta dualidad, en este contraste entre la imagen pública a menudo idealizada y la vulnerabilidad humana,
donde reside gran parte del interés y el morbo que generan estos acontecimientos. Por un lado, admiramos a estas figuras públicas por la aparente perfección que proyectan en pantalla, y por otro, nos conmueve y nos humaniza verlas en un estado de vulnerabilidad, mostrando su lado más humano y frágil. Hasta el momento actual, y es crucial recalcarlo, Demet Özdemir no ha emitido una declaración oficial, exhaustiva y detallada sobre la causa específica de su hinchazón ocular. Su equipo de comunicación, hasta la fecha, ha mantenido una postura de considerable reserva, optando por la discreción. Lo que sí se ha logrado filtrar o inferir, a través de fuentes cercanas o de comentarios velados, es que aparentemente la situación no reviste una gravedad extrema, y que la actriz está recibiendo la atención médica y los cuidados necesarios para una pronta recuperación. Esta información, sin duda, ha supuesto un gran alivio para sus fans más devotos, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo incondicional y los mejores deseos para su pronta mejoría. La empatía, el cariño y la solidaridad que sus seguidores le profesan son absolutamente palpables y conmovedores. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de todo este acontecimiento? En primer lugar, nos enfrentamos a la fragilidad inherente a la imagen pública. Una alteración física, por mínima que parezca, en la apariencia de una celebridad puede desencadenar un verdadero torbellino de comentarios, juicios y especulaciones. Es un recordatorio contundente de la presión constante a la que están sometidos estos personajes públicos, donde cada detalle de su vida, cada gesto, cada cambio físico, es analizado, escrutado y a menudo juzgado sin piedad. En segundo lugar, y quizás lo más importante, se resalta la trascendental importancia de la salud. Más allá de las apariencias externas, lo que verdaderamente importa es el bienestar integral de la persona. La esperanza colectiva es que Demet se recupere plenamente y que todo este revuelo sea solo un mal trago pasajero que quede en el olvido. En tercer lugar, debemos reflexionar sobre la naturaleza intrínseca de las redes sociales. Son, sin duda, una herramienta de un poder incalculable para la conexión humana y la difusión instantánea de información. Sin embargo, también pueden convertirse en un caldo de cultivo perfecto para la propagación de rumores infundados y desinformación, especialmente si no se manejan con la debida precaución y si la información no se verifica rigurosamente antes de ser compartida. Una pregunta que muchos se plantean es si esta hinchazón ocular podría tener algún impacto en su carrera profesional. Por el momento, no existen indicios concretos que sugieran que vaya a detener su carrera o a posponer sus proyectos actuales. Las producciones televisivas y cinematográficas turcas son conocidas por sus ritmos de trabajo a menudo frenéticos e intensos, y es muy probable que Demet esté tomando todas las medidas necesarias para recuperarse con celeridad y volver a estar en plena forma lo antes posible. La profesionalidad y la dedicación de Demet Özdemir son cualidades que siempre ha demostrado sobradamente, por lo que no dudamos de que, una vez recuperada por completo, seguirá brindándonos interpretaciones memorables y cautivadoras. Resulta fascinante observar la manera en que la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel global, aborda y gestiona este tipo de situaciones. En ocasiones, las celebridades optan por ser francas y abiertas sobre sus problemas de salud o sus altibajos personales, buscando generar conciencia, compartir su experiencia para ayudar a otros, o simplemente liberarse de la carga. En otras circunstancias, como parece ser el caso actual, prefieren el camino de la discreción, priorizando su privacidad, su tranquilidad y su proceso de recuperación en un entorno controlado y seguro. Ambas aproximaciones tienen sus propios méritos y justificaciones, y lo fundamental es que la persona involucrada se sienta cómoda, apoyada y respetada en su decisión. En resumen, el incidente de los ojos hinchados de Demet Özdemir ha servido para poner de manifiesto diversos aspectos de la vida de las celebridades y de la sociedad actual: la enorme atención que genera su figura pública, la velocidad vertiginosa con la que se propagan las especulaciones en el mundo digital, la preocupación genuina y sincera de sus seguidores, y la importancia primordial de la salud por encima de cualquier otra consideración. A pesar de que no dispongamos de todos los detalles de la situación, la esperanza colectiva es que se trate de un episodio meramente temporal y que muy pronto veamos a Demet luciendo su habitual esplendor, rebosante de energía, salud y vitalidad. Y así llegamos al final de este vídeo, un contenido quizás un poco diferente a lo que solemos ofrecerles habitualmente, pero que considero de vital importancia para comprender un poco mejor el fascinante y a veces complejo mundo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hemos abordado en profundidad el tema de Demet Özdemir, la misteriosa hinchazón en sus ojos, y la avalancha de reacciones y especulaciones que este suceso ha desatado.
Hemos explorado las posibles causas, analizado el impacto en su imagen pública y reflexionado sobre la crucial importancia de la salud y la discreción en estos momentos delicados. Espero sinceramente que esta información les haya parecido intrigante, reveladora y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre el tema. Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento por haberse quedado hasta el final de este vídeo y por haber compartido este momento conmigo y con nuestra comunidad. Su compañía, su tiempo y su atención son nuestro activo más valioso. Me encantaría conocer sus impresiones y reflexiones sobre este tema. ¿Qué teorías tenían sobre la hinchazón de Demet? ¿Creen que las celebridades deberían ser más transparentes y abiertas sobre sus problemas de salud o sus dificultades personales? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y entablar debates constructivos con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido o informativo, no olviden dedicarle un gran y merecido me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean admiradores de Demet Özdemir o que simplemente disfruten estar al tanto de las últimas noticias y los análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, ya que estamos preparando contenido súper interesante y exclusivo que estoy seguro les encantará. Gracias de nuevo por todo su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.